Reciban una cordial bienvenida a una sesión más de Lengua Materna 2 para alumnas y alumnos de secundaria. Es un gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Es tiempo de aprender y mantenernos saludables. También hagan algo de ejercicio. Les aseguro que los hará sentir muy bien. Qué gusto encontrarnos por aquí. Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez y en esta sesión en Lengua Materna 2 hablaremos sobre la elaboración de preguntas sobre un tema. Y ahora, alumnas y alumnos, prepárense, pongan mucha atención, pues jugaremos a ser detectives. En esta sesión trataremos el aprendizaje esperado. Compara una variedad de textos sobre un tema y conocerán los pasos para elaborar preguntas que nos ayuden a conocer más sobre un tema en específico. Exploraremos el mundo de la información contenida en los textos y nos adentraremos en la búsqueda de información. Y para eso tendremos que utilizar algunas herramientas. Al finalizar, se darán cuenta que es más interesante de lo que se imaginaban, pues quien tiene la información tiene el poder. ¡Iniciamos! Los materiales que van a utilizar para la clase de Tones para los preguntones, elaboración de preguntas sobre un tema, son los siguientes. 1. Un cuaderno para hacer anotaciones. 2. Colores de madera o plumines. 3. Bolígrafo o lápiz. Y 4. Libro de texto Lengua Materna segundo grado. Registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan sobre los planteamientos en esta sesión. Estas las pueden resolver al revisar su libro de texto o al reflexionar en torno a los problemas que se discutirán. Lo importante es que pongan toda la atención y se concentren. Ahora sí, ¡iniciamos! Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado o leído varios puntos de vista acerca de un mismo hecho. Pero, ¿cómo podríamos elegir entre la diversidad de información lo que recibimos? Les invito primero a reflexionar. ¿Han jugado teléfono descompuesto? ¿Se han quedado con ganas de saber más sobre algo? ¿Han escuchado varias versiones sobre el mismo suceso? Seguramente en algún momento, al menos 2 de estas preguntas, pueden responderlas afirmativamente. ¿Qué han hecho ante tales situaciones? ¿Se han quedado con la curiosidad o se han lanzado a investigar? Ahora bien, ¿recuerdan a qué le llamamos textos? ¿Qué tipo de textos han leído? Bueno, llamamos texto a todo lo que se dice en el cuerpo de una obra manuscrita o impresa. Existen varios tipos de textos. Desde la primaria lo han revisado, los han estudiado y en ocasiones han generado textos propios. ¿Recuerdan algún tipo de texto? Si no es así, demos un repaso breve de la clasificación de los textos. Pongan mucha atención y no olviden hacer anotaciones de los conceptos claves en su cuaderno. Hola, me acaban de aceptar en mi primer empleo. Pero estoy nervioso porque en unos días firmaré el contrato y la verdad no sé cómo identificar la información importante de manera más rápida. Voy a investigar sobre este tipo de documento. ¿Me acompañan? Estoy muy contenta porque mi mamá me regaló esta consola de videojuegos. ¡Wow! ¡Qué bien! Aquí está el instructivo, la garantía y la factura. ¿Para qué servirá la información de todos estos documentos? No sé, y entre tanta información no sabría cómo identificar los datos importantes. Vamos a investigar en internet sobre cómo se leen este tipo de documentos, porque algún día los utilizaremos. Sí. De acuerdo con la manera en que se presenta un texto en cualquier tipo de escrito o documento, estos se clasifican en continuos, discontinuos y mixtos. Las noticias y los artículos en periódicos,
así como los ensayos, los cuentos y las novelas, son textos continuos. Para comprender el mensaje de estos textos, se tienen que leer desde el inicio hacia el final. En cambio, los mapas, tablas e infografías son textos discontinuos, porque se puede elegir la sección con la cual iniciar su lectura. Algunos documentos, como artículos publicados en periódicos o revistas, ofrecen tablas con datos y fechas que se explican en el mismo texto. Por esta razón, se les conoce como textos mixtos. Una gran parte de los documentos administrativos y legales son discontinuos o mixtos, razón por la cual su lectura no es necesariamente lineal. De hecho, es posible leerlos de muchas maneras y con propósitos diversos. Sea un texto continuo, discontinuo o mixto, primero hay que explorarlo de manera general. Esto nos va a permitir reconocer su extensión y darnos una idea de su estructura, es decir, de las partes que lo componen. El título es fundamental para saber de qué documento se trata. Una factura, una garantía, un contrato, etc. Los subtítulos que encabezan textos, tablas o gráficas indican el tipo de información que se va a presentar. Visualmente, estos elementos se distinguen por estar en letras mayúsculas, versálitas, negras o subrayadas. En documentos legales y administrativos, las marcas gráficas ayudan a identificar además el tipo de información, fechas, cantidades, términos importantes, nombres, etc. Mira, aquí está el nombre y el logotipo de la empresa. Y aquí están sus datos. ¿En dónde está mi domicilio? Quiero verificarlo. Aquí, en esta parte, donde dice receptor y enseguida domicilio. Se puede distinguir fácilmente porque está con mayúsculas y negritas. Cierto, qué bueno que así podemos identificar fácilmente los datos importantes. Vamos a jugar. Sí, Estoy listo para firmar mi contrato de trabajo. Con estas estrategias puedo encontrar más fácil y rápido la información en los documentos legales y administrativos. ¿Ustedes también? Espero que sí. ¡Adiós! Como observaron en el video, todos los días convivimos con todo tipo de textos, pues no solo son parte de nuestra vida diaria y académica, sino que enriquecen nuestro conocimiento y nos ayudan a ver el mundo de otra manera. Recuerden un texto que hayan leído por gusto u obligación acerca de un tema o un asunto relevante en su comunidad, incluso por una tarea que requieran. Por ejemplo, investigar acerca de los cambios en la adolescencia, o un hecho histórico, o cuando buscan información que les ha parecido interesante. Piensen, por ejemplo, en el tema más escuchado en estos momentos. Creo que todos sabemos con facilidad cuál es el más popular. ¿En qué tipo de textos buscaríamos información sobre esa fuente? Ahora imaginen, ¿cuántos textos distintos podrían existir acerca de un tema? ¡Muchísimos! Como saben, por cada tema hay una cantidad ilimitada de información, y esta puede ser de diferentes autores y múltiples fuentes de consulta, y cada una con tratamientos distintos. ¿Saben cómo podemos ayudarnos a encontrar la información dentro de los textos de forma clara y precisa? Es muy fácil, ¿verdad, profesor? Ya lo verán. Ahora les propongo que imaginariamente nos convirtamos en detectives, dispuestos a resolver un misterio. Y entonces es necesario brindarles las herramientas para esta investigación. ¿Preparados? ¿Recuerdan que en primer grado aprendieron los adverbios interrogativos? Si es que no lo recuerdan, no se preocupen, porque haremos un repaso en este momento, ya que los usaremos como herramienta en nuestra investigación. Piensen en el tipo de preguntas que deben realizarse para encontrar información y observen los adverbios interrogativos para tenerlos como herramientas. Pongan atención y escriban al menos los primeros 5 en su libreta o cuaderno. Oraciones interrogativas directas. ¿Qué?
describe la acción o sucesos. ¿Cómo? Dice la manera o la forma. ¿Quién? ¿Quiénes? Para saber los sujetos de la acción. ¿Dónde? Brinda el lugar. ¿Cuándo? Aporta el tiempo. ¿Cuál? ¿Cuáles? Se usa cuando hay opciones. ¿Por qué? Describe las causas. ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Da cantidades. Ahora bien, como observaron las preguntas, en general, son estas las que se realizan cuando queremos saber o tener más información acerca de determinado tema. Antes que nada, claro, tenemos que tener un tema definido a investigar y luego pensar cómo organizaremos la información. Ahora veamos la siguiente tabla para entender mejor y no olviden apuntarla en su cuaderno. Esta tabla nos va a marcar cuáles son las preguntas por un lado. Como observarán, es una manera eficaz para encontrar los datos necesarios de la investigación. Como se podrán dar cuenta, en la primera columna se encuentran los adverbios interrogativos, mejor conocidos como preguntas, y en la segunda y tercera columna se encuentran los espacios para contrastar los datos encontrados en diferentes fuentes de consulta. Así podrán tener, de manera condensada, la información obtenida de varios textos sobre el mismo tema e identificar cada rubro por autor. Para practicar ahora, realizaremos un ejercicio visual. Observen la siguiente imagen y mentalmente traten de responder los adverbios interrogativos que acabamos de ver en la tabla. ¿Qué está pasando en la imagen? ¿Quién realiza la acción? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde aconteció? ¿Quiénes están involucrados? Este ejercicio sirve para afinar nuestros sentidos y ponerlos alerta para buscar la información solicitada. Ya vamos recordando todo lo que nos enseñaron de los adverbios interrogativos y sus características, ¿no es así? Ahora bien, ¿fue fácil encontrar las respuestas? Supongo que no todos los aspectos fueron fáciles de localizar o entender. En efecto, en algunos textos podemos encontrar todas las respuestas para nuestras preguntas y en ocasiones nos faltarán datos para resolver todas las interrogantes. ¿En qué tipo de textos confiarían más para realizar una investigación? ¿En un texto incompleto o en uno que tenga mucha información para poder seleccionar los datos que nos sean útiles? Recuerden que hay muchísimos textos en las redes sociales e internet que manejan información falsa. Hay que saber encontrar las fuentes confiables. Eso es muy cierto. Vamos ahora a realizar un ejercicio con el apoyo de dos textos sobre el mismo tema. Será necesario que ustedes sean más observadores y encuentren lo que la tabla les pide. Es muy fácil. Tecnoadicción, 15 de octubre de 2017. Adicción a las tecnologías, por Enrique Orchansky. Las nuevas generaciones son habitualmente denostadas, como tecnoadictas. Los padres claman porque sus hijos, al menos a la hora de sentarse a la mesa, abandonen el tecleo. Los docentes, porque sus alumnos asisten dispersos y poco interesados al momento de aprender. Y no pocos profesionales de la salud adjudican efectos perjudiciales al uso precoz, masivo y no supervisado de artefactos tecnológicos. Porque televisores, computadoras personales, tablets y, en especial, teléfonos inteligentes forman parte de la vida de los chicos sin límites para su uso. Ahora bien, ¿qué preguntas o adverbios de los que vimos antes pudieron contestar? Podríamos decir que al menos hay información en este texto que nos arrojará respuestas puntuales acerca de la adicción a la tecnología. Bien, miremos el segundo ejemplo. Los adolescentes hacen volar sus pulgares sobre las pantallas de sus teléfonos inteligentes o smartphones, cada vez con más frecuencia. Pero, ¿qué efecto tiene esta conducta sin precedentes sobre los adolescentes? Un equipo de investigación de la ONG Common Sense Media ha querido profundizar en este tema.
Para ello, realizaron un cuestionario a 1.240 padres y adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años para hacer un seguimiento sobre las consecuencias de este uso masivo de los dispositivos móviles en sus vidas y en sus relaciones con los demás. ¿Encontraron ciertas variaciones con el anterior? ¿Cuáles fueron? ¿Cuál de los dos, aunque hayan leído muy poco, les parece que trae mejor información? ¿O si de alguna manera se complementan? ¿Se dieron cuenta que si reunimos todas las respuestas de las preguntas, se puede construir un texto que contenga toda la información condensada sobre un tema? A lo largo de sus vidas académicas tendrán que realizar algunos trabajos de investigación. Inclusive existen algunas profesiones que están basadas en la constante búsqueda de nuevos conocimientos. Esto es muy importante porque hay que saber seleccionar información de diferentes textos. Como hemos visto, existen diferentes fuentes de consulta, publicaciones impresas y digitales, documentales, entrevistas, biografías y autobiografías, textos de divulgación científica, periódicos, revistas, grabaciones de audio, ensayos, videos, entre muchos más. Pero lo más importante de cualquier fuente de consulta es que esté firmada por un autor, que bien puede ser una persona o una institución, que su trayectoria o prestigio avale dicha información, ya que esto dará una responsabilidad clara sobre la información consultada. Y además podremos buscar más textos del mismo autor para profundizar acerca del tema seleccionado. Profesor, ¿y qué más nos aconseja para encontrar fuentes de consulta? Un consejo que les puedo dar es que antes de leer o estudiar sus fuentes de consulta, verifiquen que contenga el nombre del autor, sobre todo para que basen su selección de información desde el principio con datos claros y reales. Siempre he pensado que las fuentes de consulta que no tienen autoría podrían decir cosas erróneas o ser rumores. Ahora pondremos un ejemplo de la vida cotidiana, de cómo aplicar lo que hemos visto hasta ahora en esta sesión. En el transcurrir de sus vidas seguramente han tenido muchos temas favoritos. Por ejemplo, un género cinematográfico, musical o literario, un cantante, una actriz o un equipo deportivo, entre otros. Quizá también han sido temas de los cambios en la adolescencia, personajes de ficción, cómics, deportes extremos, youtubers, de asuntos inexplicables, de lugares abandonados. ¿Cuáles más se imaginan? Ahora bien, evoquen ese tema que ahora mismo les interesa mucho y piensen dónde han buscado información y si en verdad esta respondió a todas sus dudas. Vean el recuadro y agreguen las respuestas a los cuestionamientos que se presentan. ¿Qué temas serían interesantes para investigar? ¿Cuáles son sus fuentes favoritas y por qué? ¿Cómo sé si la información es confiable? Como vieron, ya han investigado sobre temas que les gustan, pero en ocasiones no nos damos cuenta de ellos, ya que la mayoría de las veces no lo escribimos, solo guardamos en la memoria la información deseada. Con este ejercicio se ha explicado el proceso que debemos llevar para encontrar información en diversos textos que aborden el mismo tema. Hemos aprendido más sobre los textos. Sigamos aprendiendo juntos. Ahora estamos listas y listos para regresar y observar los dos extractos de las siguientes fuentes informativas que podrán observar en las siguientes dos lecturas. Después de observarlas, haremos preguntas y al final ustedes podrán crear nuevas interrogantes acerca del tema. Recuerden que estas deben estar pensadas para profundizar o aclarar información que nuestros dos extractos no contienen. ¿Han usado teléfonos inteligentes? Acompáñenme ahora a leer este texto. Les propongo que mientras leamos el fragmento del texto, ustedes traten de buscar la respuesta a las preguntas de la tabla anterior y que escribieron en su cuaderno.
Ahora consultemos otro fragmento del texto 1 sobre el mismo tema. Recuerden ir llenando su tabla con la información requerida. Las adicciones producen, además, otros efectos: tolerancias, necesidad de aumentar la dosis consumida para lograr satisfacción, y abstinencias, molestias físicas o psicológicas ante la suspensión súbita de la droga. En relación con lo último, una mayoría de usuarios de celulares experimentan nomofobia, es decir, la sensación de desnudez o desamparo psicológico cuando advierten haber olvidado su teléfono o cuando pierden conexión. Si bien el neologismo es médico, nomofobia solo describe una molestia, no una enfermedad. Para completar las condiciones necesarias que definen a una adicción, ningún verdadero adicto reconoce la magnitud de su consumo ni las consecuencias negativas sobre él y los que lo rodean. En verdad, los chicos no registran cuánto tiempo pasan conectados. Son los adultos citados antes los que advierten sus conductas diferentes. Argumentan con desesperación que viven mirando pantallas y que pierden su vida por estar conectados. Y ahora leamos los extractos del texto 2. Leamos. Un equipo de investigación de la ONG Common Sense Media ha querido profundizar en este asunto. Para ello, realizaron un cuestionario a 1,240 padres y a adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, para hacer un seguimiento sobre las consecuencias de este uso masivo de los dispositivos móviles en sus vidas y en sus relaciones con los demás. Los datos revelaron que la mitad de los adolescentes afirmaban sentir adicción hacia el móvil y el 60% de los padres pensaban que sus hijos eran no adictos al móvil. El 66% consideró que pasaban demasiado tiempo con el smartphone. En el caso de los adolescentes, el 52% lo veía también así. Además, el 77% de los padres coincidían en que sus hijos se distraían continuamente, al menos 3 veces a la semana, debido al uso del móvil. Casi el 80% de los jóvenes admitió que revisaba o comprobaba sus notificaciones en el móvil cada hora como mínimo, y el 72% confirmó sentir necesidad de responder a los mensajes recibidos en redes sociales casi después de haberlos recibido. Momento para una pausa, pero con precaución. El fenómeno de la adicción a los móviles es relativamente reciente, por lo que no hay un diagnóstico oficial al respecto. Sin embargo, los psicólogos advierten de las reacciones negativas hacia los padres por parte de los jóvenes si se elimina el dicho objeto de deseo, de forma muy abrupta, con objetos de suprimir esta adicción. Para los adolescentes, las redes sociales y el contacto con amigos son tarea primordial de desarrollo y enfoque. Cuando se quita la línea vital de un adolescente con sus amigos, habrá una reacción emocional importante, una ruptura de la relación padre-hijo. Alerta Beth Peters, psicólogo clínico en Westminster, Inglaterra. Con este texto más extenso, reafirmamos la lectura que habíamos tenido anteriormente. Ahora intentemos responder. ¿Qué tema aborda el texto? ¿Quién es el autor? ¿Encontraron semejanzas y diferencias en los textos? Para responder las preguntas, vayan a su libro de texto de Lengua Materna 2 y escriban un comentario de reforzamiento sobre cómo pueden realizar preguntas en varios textos de un mismo tema. Después de leer ambos textos, ¿se pudieron dar cuenta cuál fue la postura de cada autor? ¿Qué texto les gustó más y por qué? Creo que después de conocer 2 puntos de vista sobre un mismo tema, es más fácil poder hacer un comentario sobre el mismo. Es importante tener en cuenta la época en la que fueron escritos los textos que consultamos, pues nosotros podemos compararlos con nuestra realidad y así realizar un contraste escrito sobre los textos y nuestra contemporaneidad. Les propongo que en su cuaderno escriban al menos 2 preguntas que te han generado estos textos a partir de sus experiencias en la actualidad.
En este aprendizaje esperado, estoy seguro que podrán crear preguntas que van más allá de lo que muestran los extractos. Y aquí, entre nosotros, ¿qué piensan ustedes de los pros y contras del uso del celular? Me da gusto saber que hemos aprendido más sobre las características de los adverbios interrogativos del español para generar preguntas dentro de textos de un mismo tema para obtener datos concretos. Si cuentan con sus libros de texto, pueden repasar de forma libre este tema. ¿Listo? ¡Hemos terminado! Recuerden que este espacio les va a permitir continuar avanzando en su proceso escolar. Podrían escribir un comentario breve en su cuaderno sobre este tema a manera de recordatorio. No hay límite y con imaginación todo es posible. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.